Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a este su programa Nacer Mujer. Hoy estamos celebrando, conmemorando, recordando los derechos laborales. Hace poco, la semana pasada, celebrábamos el 1 de mayo, el Día del Trabajador, de la Trabajadora Internacional. Hoy quisiéramos hablar un poco sobre los derechos laborales específicamente de las mujeres, y para eso tendremos un invitado muy especial. Estamos con Rodrigo Maidana. Él es abogado del equipo de profesionales voluntarios de organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres como la Ciberwarmis. Y bueno, estamos también con nuestra querida amiga, compañera de lucha, Jessica Valverde, que es de la Ciberwarmis y que ella es parte de nuestro equipo. Querida Jessica, bienvenida. Rodrigo, bienvenido, doctor. Gracias por estar aquí en Nacer Mujer, este programa en el que hablamos de temas de mujeres, pero también que interesan a toda la sociedad. Bienvenidos. Sí, bueno, muchísimas gracias por la invitación y bueno, para mí siempre un gusto poder estar pues para compartir un poquito sobre lo que uno trabaja día a día, que es la defensa de los derechos laborales. Querida Jessica, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, Ceci, feliz de poder compartir aquí con un gran compañero de lucha, pero además poder hablar de algo que está generando mucha opinión en relación a qué está pasando con el tema laboral en Bolivia, cómo nos va a afectar y también ver qué pasa con las mujeres. Así es, ¿no? El pasado 1 de mayo, bueno, muchos de nosotros festejamos o celebramos el feriado del 1 de mayo, pero muy poco conocemos de la historia, de por qué celebramos el 1 de mayo, cuál es qué hay detrás, por qué estamos celebrando y por qué es feriado el 1 de mayo. Rodrigo, ¿nos puedes comentar un poquito? Claro, bueno, el 1 de mayo se hace en conmemoración a los mártires de Chicago, pero en realidad es una lucha que viene de mucho antes, ¿no? Porque todos sabemos de que esta lucha se ha dado en razón de buscar las 8 horas laborales, 8 horas libres y 8 horas para descansar, ¿no? Y esto data desde 1829 ya, o sea, cuando nosotros estábamos naciendo como república, en Estados Unidos ya estaban pensando en derechos laborales, ¿no? Entonces, en 1829 surge la primera intención de que sea de esta manera, 8 horas. Y luego ya en 1886 es donde surgen los eventos que conmemoramos cada año, el 1 de mayo, con los mártires de Chicago, ¿no? A raíz de una lucha intensa que han tenido, que en realidad se ha llevado a cabo el 4 de mayo, ¿no? 1 de mayo inicia con una huelga, el 3 de mayo una ardiente pelea entre trabajadores y esquiroles, que son los que rompen las huelgas, y a producto de ese enfrentamiento, el 4 de mayo se da una marcha masiva de 20.000 personas, que lamentablemente termina con mucha muerte, ¿no? Con masacres, un juicio bastante polémico, 5 personas que son llevadas a pena de muerte, otros 2 en cadena perpetua y 1 con trabajos forzados, ¿no? Que luego se esclarece este evento y se limpia más bien, pero esa es la historia, el contexto histórico, que gracias a esa lucha, hoy por hoy, mire, más de 100 años después, seguimos gozando de esos 8 horas laborales como límite máximo en una jornada laboral completa, 8 horas para poder dedicar a la familia, a nuestras actividades y 8 horas de descanso, ¿no? Entonces es en conmemoración a este evento histórico. Qué interesante ver que la lucha por los derechos es una construcción social que se va dando de manera continua, de alguna forma organizada, pero además promovida por diferentes sectores. Rodrigo, ¿hay motivos para festejar el 1 de mayo? ¿Hay motivos para poder decir, oye, sí, realmente, o sea, si bien trabajamos 8 horas, ha sido una conquista? ¿Es todo lo que se debe festejar? ¿Qué más hay para festejar? ¿Qué podrías decirnos en relación a todo lo que está pasando en el marco de la coyuntura? Bueno, yo opinaría que sí y no, ¿no? O sea, sí hay que festejar porque hay que conmemorar a aquellas personas que han entregado su vida por los derechos laborales. No podemos dejarlas de lado, no podemos olvidarnos de eso y debemos replicar esa fuerza, ese ímpetu por luchar por nuestros derechos laborales, ¿no? Entonces, por ese lado sí debemos festejar, pero considerando la coyuntura, yo diría que no. Porque lamentablemente tenemos organizaciones sindicales que, aunque sus propios estatutos determinan que son apartidistas, ya se han marcado en una línea. Tenemos lamentablemente un gobierno, y perdón que lo critique, pero que no incentiva la promoción de trabajo, ¿no? Y lo cual está haciendo más difícil en Bolivia tener trabajos formales. Estamos poniendo tanta traba al empresariado, tanta traba al emprendedor,
que no hay empleos formales. Entonces es una minoría la que tiene trabajos formales. El día de ayer yo veía personas que estaban vendiendo productos, estaban aprovechando, ¿no?, la marcha para vender comida, vender refrescos, vender algo, y esos son sectores no trabajadores, son trabajadores emprendedores. Entonces ahí uno ve de que son una minoría la que está en una relación de dependencia, y ante ese contexto en el cual la economía en Bolivia está difícil, tener un trabajo está muy difícil, pues hay muy poco que festejar, y más bien hay que renovar la fuerza de lucha, recordar a los mártires, y no digo entregar la vida, porque la vida vale muchísimo, pero sí tener esa fuerza, ese empuje para seguir luchando por nuestros derechos. Qué importante esto que dices, Rodrigo, porque la fuerza del trabajo es lo que genera riqueza en realidad, ¿no? La fuerza del trabajo es lo que mueve a las sociedades y mueve a las economías de los países. Y en nuestro país tenemos una economía mayoritariamente informal, ¿no? Tenemos que más del 70% de nuestra población son trabajadores informales. Entonces también hay que conceptualizar el tema del trabajo en nuestra coyuntura en Bolivia, ¿no? Porque nosotros entendemos el trabajo al asalariado, al que está dentro de un régimen, dentro de un sistema que es asalariado y que vive, sea de público o privado, pero que sea asalariado. ¿Y qué pasa con estas otras personas que son independientes, que son informales, ¿no?, que es la mayoría de nuestra población? ¿Y qué pasa con las mujeres que no trabajan, que en realidad sí trabajan en sus hogares, que sí están al cuidado de los niños, al cuidado de los adultos mayores, que ya se ha considerado una forma de trabajo, ¿no? Pero normalmente el derecho laboral y la concepción formal del trabajo no los incluye como fuerza de trabajo, ¿no? Sí, bueno, un reciente estudio que lo pude ver en una publicación establecía que en Bolivia estamos llegando al 85% de informalidad. Es uno de los índices más altos de informalidad en América Latina, ¿no?, y probablemente en el mundo. Y eso es bastante preocupante. Y la situación de la mujer en las relaciones laborales es aún más marcada, porque existe un margen de mayor cantidad de mujeres que no están en empleos formales, que están emprendiendo, que ven la forma de ganarse la vida, o que tienen trabajos invisibilizados y hasta no remunerados, ¿no?, como el que mencionas, ¿no? Y por su parte hay varones también que están sufriendo esta situación, y lamentablemente es algo que el gobierno no está atendiendo, ¿no? Y no, eso significa pues apoyar en realidad el emprendimiento, apoyar la empresa, porque con las medidas de ahorcamiento al sector empresarial lo único que hacen es generar más informalidad, más trabajos precarios, más trabajos fuera de planilla, más irregularidades, poca formalidad, y eso pues vulnera los derechos. Y además algo muy importante, los derechos laborales no solamente son pues entendidos como del vínculo laboral, sino son derechos que te permiten vivir con dignidad, vivir en un sentido más armónico, porque la tranquilidad que llevas al hogar, al llevar el dinero para sustentar las obligaciones, armoniza el hogar. Vas a estar bien, los hijos van a tener educación, van a tener salud, van a tener esparcimiento que es necesario, van a estar bien la pareja, padre, madre, o bueno, los que estén en la familia van a poder gozar pues en plenitud de sus derechos. Entonces el trabajo es importantísimo, y que se respeten los derechos laborales y se amplíe el marco de cobertura es algo que el gobierno debería trabajar. Rodrigo, mencionabas el tema de vivir dignamente, ¿no? Qué importante es que en este análisis que se realiza del trabajo se puede entender que el trabajo va más allá del sector formal y también empezar a visibilizar el sector informal, ¿no? Mencionabas mujeres que trabajan, por ejemplo, y que viven al día. También hay otros sectores, por ejemplo, las mujeres del área rural, pero esto también tiene un efecto a largo plazo, ¿no? O sea, una persona que no llega a aportar en el ámbito formal porque de pronto la normativa no está adecuada a estas realidades, hace que mañana pasado una trabajadora de toda la vida que no se le ha pagado, no tenga, por ejemplo, derecho a la jubilación, seguridad social, no tiene acceso a un seguro de salud, porque pese a que contamos con un seguro de salud, no es pues el adecuado o no se compara a tener un seguro de salud vinculado a un tema laboral. Entonces, el derecho al trabajo formal incluso está vinculado a otros derechos. ¿Cómo ves esta relación? Sí, o sea, realmente el trabajo es pues el centro, al menos de una vida adulta responsable, ¿no? Es el centro de todas las demás actividades. De hecho, normalmente acomodamos nuestras actividades de esparcimiento, de compartir con la familia, a nuestra vida laboral.
O sea, uno dice, tengo una reunión, tengo un trabajo, tengo una actividad, tengo que vender, tengo que ir a tal lugar y acomoda el resto de su vida a eso. Entonces, el eje central de nuestra existencia, de nuestra vida, para buscar nuestro desarrollo o cubrir nuestras necesidades, es el trabajo, ¿no? Es salir a ganarte, a tener los recursos para alimentar a tu familia, para que progrese, para que subsista, para que tenga una mejor educación, mejor acceso a la salud. La seguridad social en Bolivia es muy criticada, porque lamentablemente hay una mala administración, y hay que decirlo con todas sus letras, hay una mala administración de los entes de seguridad social, porque cualquiera que va a un ente de seguridad social tiene que hacer filas, tiene que sacar ficha, la atención es muy posterior a la enfermedad, muchas veces recurrimos a servicios de carácter privado que son carísimos, y bueno, y a veces nos dan un mejor servicio, entonces tenemos nomás que recurrir a esos medios para poder cubrir nuestra necesidad de urgencia, que es la salud. En cambio, nuestro sistema de seguridad social, que da una cobertura solamente a trabajadores en dependencia, aunque también se puede vivir, ¿no?, el seguro voluntario y demás, que es carísimo, pero de todas maneras no da una cobertura amplia. Estamos bajo una tesis laboral en seguridad social que da cobertura solamente a aquellos que tienen relación de dependencia. Entonces eso hace que sean pues los menos de la población los que pueden acceder. Ahora, claro, en Bolivia se ha creado el SUS y tiene también sus limitaciones, y eso ayuda bastante, ha mejorado desde luego, pero considero de que debería trabajarse un poco más, sobre todo en velar por la administración correcta de los recursos de los entes de seguridad social. Hoy por hoy tenemos entes de seguridad social que están yéndola muy mal económicamente, y que eso se debe a una mala administración, una mala gestión. Yo creo que festejamos el Día del Trabajador, de la Trabajadora Internacional, como una conquista histórica, pero vemos que los derechos laborales y la seguridad social, que son los derechos que conllevan, que son parte también del derecho laboral, estamos todavía en proceso de conquista. Yo creo que nunca vamos a dejar de pelear por estos derechos laborales, pero queremos ver un videito para que un poco conozcamos de qué se trata este Día del Trabajador. Vemos el video y ya volvemos. La conexión entre el 1 de mayo y los trabajadores del mundo se dio en Estados Unidos durante el siglo XIX. Por entonces, los obreros padecían jornadas laborales de hasta 18 horas, en condiciones muchas veces inhumanas. La historia comenzó a cambiar en 1884 con la proclama de la Federación de Trabajadores de Estados Unidos por 8 horas para el trabajo, 8 para el sueño y 8 para la casa. El Día Internacional del Trabajador conmemora el 1 de mayo de 1886, fecha que marcó un punto de inflexión en la historia del movimiento obrero organizado. Aquel día, los trabajadores estadounidenses comenzaron una huelga generalizada en reclamo de la jornada laboral de 8 horas. Las manifestaciones pacíficas se extendieron hasta el día 4 de mayo, cuando la violencia finalmente estalló durante la denominada Revuelta de High Market. El incidente concluyó con la ejecución de un grupo de sindicalistas anarquistas que a partir de entonces saltaron a la historia como los mártires de Chicago. En Gran Bretaña, los reclamos obreros habían comenzado hacia finales del siglo XVIII con manifestaciones en contra de las terribles condiciones laborales de la Revolución Industrial. En Estados Unidos, tras décadas de reclamos, el presidente Andrew Johnson había promulgado por ley la jornada laboral de 8 horas en 1868. Sin embargo, la ley generó una dura resistencia entre los empresarios, que en muchos casos desconocieron la norma o demoraron años en acatarla. El 1 de mayo de 1886, en un contexto de incertidumbre y derechos vulnerados, 80.000 trabajadores de Chicago iniciaron una huelga que se extendió al resto de Estados Unidos. En los días siguientes, casi 500.000 de obreros se unieron al reclamo a través de 5.000 huelgas simultáneas. Ante lo que consideró el inicio de una revolución anarquista, el gobierno respondió enérgicamente. Tras varios episodios de represión policial, en los que hubo trabajadores heridos e incluso muertos, se convocó a una manifestación en High Market Square. Allí, un individuo jamás identificado arrojó una bomba incendiaria contra las filas policiales que mató a 7 oficiales y 8 civiles.
Aquella jornada pasó a la historia como la revuelta de Haymarket y desencadenó una ola nacional de represión contra los trabajadores. En junio de ese año comenzó un polémico juicio que juzgó a 31 obreros acusados de promover la revuelta. Al mes siguiente, 8 hombres, etiquetados como anarquistas, fueron condenados sin pruebas sólidas en su contra. 5 de ellos recibieron sentencia de muerte. En 1889, un congreso de la Segunda Internacional, que reunió en París a partidos socialistas, laboristas y anarquistas de todo el mundo, honró a los mártires de Chicago. En honor a ellos, estableció el 1 de mayo como Día del Trabajador. Bueno, ahí veíamos un poco de historia del 1 de mayo, por qué celebramos el 1 de mayo, pero hoy en día vemos que esto todavía sigue siendo una reivindicación social. Todavía las organizaciones, los y las trabajadoras estamos luchando por mejorar nuestra situación laboral, mejorar nuestras condiciones, mejorar nuestra seguridad social, que en todos los países, incluidos Estados Unidos, que se jactan de tener un buen sistema laboral, bueno, son también los más explotadores y tienen un sistema muy complejo con los migrantes hoy en día, ¿no? Entonces, el tema de los derechos laborales va a ser siempre una conquista y va a ser siempre una lucha constante de las y los trabajadores. Pero ahora, viendo lo que pasa aquí en Bolivia, ¿cómo vemos en Bolivia los derechos laborales? ¿Cómo tú los ves? ¿Cómo hemos conquistado estos derechos laborales en todo este tiempo? Bueno, en los últimos 20 años hemos tenido un avance normativo mucho más marcado, ¿no? Hemos tenido mayor cantidad de normativa, mayor protección. La estabilidad laboral en Bolivia es muy rígida, ¿no? Es una protección muy fuerte. Lamentablemente la normativa no acompaña dos elementos. Uno, no tiene una misma línea, o sea, no está ordenada. Parece más normativa que sacan como para acallar el problema del momento o para conquistar más votantes o cosas así. No tiene un orden ideológico. Entonces eso produce una ruptura entre lo que es la parte trabajadora y la parte empresarial, que hoy por hoy deberían ir de la mano, ¿no? Porque finalmente tiramos para el mismo carro. Mientras más produces, mientras más generas, mientras más empleos haya, pues hay más riqueza. Entonces deberíamos tirar para el mismo lado, pero ha generado una brecha ahí, una ruptura muy fuerte. Y algo que también el gobierno ha dejado un poco de lado es de que si bien ha ido teniendo un crecimiento normativo, se ha olvidado de crear un procedimiento eficiente. Si usted se va a un procedimiento laboral, digamos de cobro de beneficios sociales, por reincorporación o algo, el procedimiento tarda demasiado. Han creado una ley 1468 de restitución de derechos laborales que en esencia es una normativa que da una cobertura más rápida. Pero esa cobertura rápida son 4 meses en el Ministerio de Trabajo y otros 3 en el órgano judicial. Son 7 meses de duración. Uno diría, bueno, no parece tanto, pero sí son. Cuando no percibes salario, 7 meses, ¿de qué vive tu familia, no? ¿Qué es lo que haces para subsistir? 7 meses donde se te corta la seguridad social al tercer mes. ¿Qué pasa si tenías atención médica? ¿Qué pasa si tus hijos tenían que tener atención médica? Entonces, creo que el gobierno ha creado derechos, pero se ha olvidado de crear un procedimiento eficiente. Algo que se cuestiona mucho en materia laboral es la duración de los procesos. Que un trabajador tenga que esperar 2 años, 3 años, 4 años para el cobro de sus beneficios sociales es muchísimo tiempo. Entonces ha habido esa ruptura. Uno, en armonía con la ideología que quieras manejar. Y otro, en cuanto al procedimiento que eficientemente defienda los derechos laborales. Rodrigo, tú mencionabas algo que a mí me ha hecho mucho eco, es el tema de estos derechos además están condicionados a una relación de dependencia, ¿no? O sea, y todas quisiéramos ser nuestras propias jefas, pero ahí creo que ya la cosa se conflictúa. Y cuando tú mencionas, sí, efectivamente se han podido reconocer derechos laborales, pero la forma o el mecanismo para hacerlos cumplir no está ayudando al ejercicio de ellos. Y en todo esto que tú nos has mencionado, ¿cuál es la verdadera o cuál es la situación actualmente de los derechos laborales de las mujeres? ¿Hemos avanzado, hemos retrocedido? ¿Qué falta? ¿Cómo ves? Bueno, ha habido avances normativos, ¿no? Se ha creado, por ejemplo, licencias para temas médicos, se ha modificado el tema del ejercicio del descanso pre y postnatal, ahora ya lo puede
utilizar la madre a discrecionalidad, existe el tema de los subsidios, se ha creado, bueno, muchas leyes en defensa, ¿no? El tema de la ley 348, un procedimiento contra el acoso laboral y sexual en el trabajo, que es bastante ineficiente, pero bueno, por lo menos algo se ha avanzado. Y bueno, hay muchas normativas que se han creado para dar cierta protección a las necesidades de las mujeres, ¿no? En particular. Y está bien ese avance normativo, está bien, pero creo que faltan trabajar dos cosas. Una, el procedimiento. O sea, definitivamente voy a seguir criticando el procedimiento porque es demasiado lento, es demasiado tardío y, como dicen, ¿no? Justicia que tarda ya no es justicia, ¿no? Y lo segundo, una fase de educación. O sea, uno ve que el gobierno destina millones, pero millones de dinero en comunicación, pero increíblemente solamente son para mostrar he hecho esto, he hecho esta obra, que es su trabajo, ¿no? O sea, no, imagínense si uno se hiciera publicidad del trabajo que hiciera, me la pasaría más aquí, ¿no? Diciendo he hecho esto, he hecho lo otro, y en eso gastamos nuestros recursos, cuando debería ser recursos dedicados y destinados a mejorar la conciencia de las personas, a empezar a educarnos, a formarnos en una línea en la cual respetemos los derechos, respetemos las individualidades, respetemos las colectividades, nos respetemos entre todos, y con eso tal vez podría mejorar, porque ya no se trata solamente del tema normativo. ¿De qué sirve que el gobierno diga no tiene que haber discriminación? Si en los hechos sí lo existe. Si en los hechos sí estás viendo si es hombre, si es mujer, si está embarazada, si no está, si es padre, si es casado, si no es casado. Si en los hechos te estás fijando en eso, estás ejerciendo actos de discriminación que son silenciosos, que son silenciados. ¿Por qué? Porque la sociedad no se anima pues a denunciarlos, porque inicias una denuncia por esto y te metes en un problema gigante que va a tardar mucho tiempo, que vas a invertir dinero, tiempo y no quieres hacer eso. Entonces pienso de que debería trabajarse en procedimientos eficientes y trabajarse en formar, en educar a la sociedad, llevar nuestros recursos de comunicación a eso y no enfocarse en simplemente enaltecer la figura de la autoridad. Creo que lo que tú mencionas es bien importante, es cómo poder hacer que la sociedad entienda cuál es la verdadera situación de los derechos laborales, y en este programa abordamos el tema de los derechos de las mujeres. Y hay un sector en específico que ha luchado bastante y al cual tú incluso has podido acompañar, que es el sector de las trabajadoras del hogar. Y para ello, para ejemplificar esta situación, te acompaño a ver un video sobre las trabajadoras del hogar, que también ha sido una lucha muy, pero muy, muy sentida. Vamos a ver este siguiente video. Bueno, en la vida de una trabajadora asalariada del hogar es muy complicado, porque muchas veces tienes que salir de tu trabajo, de tu hogar a otro hogar. Entonces, muchas compañeras hacen esto. En mi caso también he estado haciendo el trabajo del hogar, pero en otra casa. Muchas veces tienes que ir a cuidar a otros niños de los empleadores, dejando a tus hijos en la casa. Entonces, eso es lo que también la necesidad a uno le demanda. Muchas veces tienes que también llevar a tu trabajo, como en este caso yo tengo mi bebé de 2 años, entonces tengo que llevar a mi trabajo y no puedo dejar porque no tengo a quién dejar a los hijos. Muchas veces algunas mamás lo dejan con su abuela, con la tía, así. O otras veces se tiene que llevar al trabajo y en el trabajo muchas veces los empleadores no te aceptan con los hijos. Entonces es muy complicado trabajar con las guaguas. Pues también pedimos a los empleadores comprensión, porque ellos también tienen hijos, pero dejan a la trabajadora del hogar sus hijos, lo cual ellos pueden pagar, pero nosotros no podemos pagar. Por este 30 de marzo, felicitar a todas las compañeras que sigan adelante, que sigan la lucha, porque falta mucho para alcanzar. Y desde aquí, de la revista Bolivia, el país que construimos, les mandamos un abrazo de felicitación a todas las trabajadoras del hogar que luchan día a día por sacar adelante a sus familias. Bueno, ahí veíamos un pequeño video de lo que ha sido la lucha de las trabajadoras del hogar para conquistar sus derechos, porque en Bolivia lamentablemente hemos visto hasta hace poco familias y personas que tenían a mujeres que trabajaban en el hogar casi en situación de esclavitud, ¿no? Hemos visto unos casos de menores de edad que trabajan casi en situación de esclavitud, sin reconocimiento de un salario, sin reconocimiento de una seguridad social. ¿Qué quiere decir seguridad social? Que tengan vacaciones, que tengan salud, que tengan
tengan aguinaldo, que tengan todos estos otros derechos adherentes al derecho al trabajo, ¿no? Y bueno, esto ha sido una lucha muy grande y ha sido una conquista esta ley y estos derechos de las trabajadoras, pero como estos derechos hay muchas vulneraciones a los derechos de las mujeres en el trabajo, ¿no? Rodrigo, ¿tú cómo has visto esto de las trabajadoras del hogar? Sí, bueno, me gustó muchísimo el video que proyectaron. Recordé mis tiempos que trabajaba en la Federación de Trabajadoras del Hogar, la conozco, la compañera Antonia, una excelente persona. Ella contestaba la línea de atención gratuita donde llegaban las consultas, llegaban las denuncias. Y bueno, en esta trayectoria que tengo trabajando ya más de 10 años dedicado al derecho laboral, 17 en realidad, he podido ver de que lamentablemente se vulneran muchísimos derechos de las mujeres y coincidentemente la OIT en un informe que saca reconoce a dos sectores los más vulnerables laboralmente hablando. Uno es el sector de trabajadoras asalariadas del hogar y otro de las mujeres constructoras, ¿no? Como los dos sectores de más difícil cobertura, lo denomina, ¿no? De más difícil protección. Y justamente en nuestra sociedad se ve eso, de que son los sectores más vulnerables, más atacados, donde se vulneran más sus derechos. Tenemos trabajadoras, como bien lo decías, que están en una relación prácticamente de esclavitud. Hace no mucho tiempo atrás he atendido a una persona que había trabajado 65 años. La retiraron porque ya estaba ancianita, ya estaba muy mayor y la retiraron de la fuente laboral y tuvimos que plantear la demanda. Su empleador original falleció durante el proceso. Las hijas de la hija de la empleadora falleció también. Tuvimos que terminar negociando, conciliando con los nietos, ¿no? O sea, esta persona había trabajado 65 años. ¿Por qué? Porque le habían dejado a sus papás, a sus padrinos, para que supuestamente le hagan estudiar, le cuiden, le ayuden a progresar. A una corta edad, 10, 12 años la habían dejado. Entonces ella desde ese entonces ya estaba encargada de hacer la limpieza, de hacer la cocina, lavado de la ropa, de hacer todas las actividades, inicialmente sin salario, sin un sueldo. No tenía salario, no tenía aguinaldo, no tenía vacaciones, su trabajo era 24/7, ¿no? Entonces era una situación prácticamente de esclavitud la que ella vivía. Y lamentablemente hay casos como este, no es el único. He tenido casos de personas con 40 años, 30 años trabajando en similares condiciones. Entonces ahí vemos una vulneración muy fuerte que todavía está latente, pese a que, miren, estamos 2025, uno pensaría que ya no existen estas situaciones, pero sí las hay. Hoy por hoy conozco trabajadoras del hogar que reciben 700 bolivianos, 800 bolivianos de salario, muy inferior al mínimo nacional, ¿no? Con mucha lucha, con mucho esfuerzo, en una pelea muy dura con la Federación, se ha logrado hace unos años que se promulgue un decreto supremo que permite su afiliación a la Caja Nacional de Salud. Ha sido muy difícil, no sé cuántos se habrán afiliado. Pero recuerdo de que los primeros informes que teníamos era una afiliada, 5 afiliadas, llegamos creo a 10 afiliadas y nada más. No sé si se habrá mejorado, espero que sí, pero la verdad ha sido una lucha. Pero hablar de una jubilación para las trabajadoras del hogar, hablar de otros beneficios, va a ser una lucha que tenemos que continuar, que tenemos que seguir. Hoy por hoy los sindicatos, la Federación de Trabajadoras del Hogar tienen que seguir peleando. En el sector de mujeres constructoras, lo mismo, hay una asociación de mujeres constructoras, la ASOMUC. He tenido también la suerte de compartir con ellas algo del trabajo y son mujeres que trabajan, que luchan. Y estas trabajadoras normalmente son emprendedoras también, porque ellas se dedican a hacer labores de albañilería, de pintura, de todo eso. Y esto me lleva al otro lado de la desprotección. Hay un área totalmente desprotegida que es de mujeres emprendedoras. Se dedican a la repostería, a servicios de peluquería, corte, confección, de diseño de ropa, hacen trajes, hacen calzados. O sea, hay un grupo gigante de mujeres que aportan económicamente al país, que aportan a la sociedad con su trabajo, que aportan a la sociedad con su ejemplo de lucha, de fuerza, de cuidar a sus familias, pero que no tienen seguridad social, que no tienen aguinaldo, que no tienen beneficios, que no tienen derechos laborales. Y hoy por hoy, si tienen a una dependiente y deciden dar un trabajo, pues el Estado les cae con todo, ¿no? Que tienes que tener visado de contratos, que tienes que tener tu ROE, que tienes que pagar impuestos, bueno, eso es ineludible, que tienes que pagar una y otra cosa, y todo tiene su costo, todo tiene su tiempo, todo tiene sus filas, ¿no? Sus trámites. Qué difícil es realmente emprender en Bolivia, ¿no? Una preguntita antes de que Jessica te haga otra pregunta, es sobre dónde pueden acudir las mujeres que nos están viendo y que sufren estas violaciones a sus derechos laborales. ¿Hay algún lugar donde las puedan acoger, las puedan asesorar?
Bueno, existe el Ministerio de Trabajo, para empezar, digamos, pero sabemos de que es un ente muy conciliador. Después están las organizaciones sindicales, por ejemplo, la Federación Nacional de Trabajadoras del Hogar de Bolivia, la FENATRAOB. Hay los sindicatos, en Bolivia habían 16 sindicatos afiliados, entonces en cada departamento hay por lo menos un sindicato al cual pueden recurrir. Las mujeres constructoras tienen la Asociación de Mujeres Constructoras, la ASOMUC, que igual entiendo que funciona a nivel nacional, y después, bueno, gracias a Dios existen organizaciones que apoyan y que protegen a los derechos de las mujeres, como los que con Jessica vemos y trabajamos, exacto, las ciberwarmies, que dan un gran apoyo, y las que gusten, pues igual estamos para servir, para apoyar y para, pues, por lo menos darles esa fuerza que necesitan para luchar por sus derechos laborales y, como no, aportar un poquito de ese lado, ¿no? Wow, estamos ante un compromiso de Rodrigo de poder tal vez asesorar o orientar a las compañeras que necesitan información sobre sus derechos laborales. Creo que muchas de las vulneraciones se dan por desconocimiento de nuestros derechos y el procedimiento para hacerlos respetar. Rodrigo, tú mencionabas la explotación laboral como un tema fundamental, también mencionabas un poco sobre el sector informal y la desprotección de los derechos laborales. ¿Qué otros problemas enfrentan las mujeres en el ámbito laboral, o esos son todos? No, hay problemas tremendos, ¿no? Hay acoso laboral, acoso sexual, discriminación al momento de la contratación, discriminación durante la relación laboral por escala salarial o por otros beneficios, discriminación en el tema de ascensos, ¿no? O sea, acceder a un mejor puesto laboral. Existe discriminación a las mujeres cuando están en situación de embarazo. Existe discriminación a las mujeres en cuanto a su derecho de acceso a la salud, ¿no? He recibido constantes denuncias de mujeres que me dicen: quiero salir de vacaciones porque tengo que hacerme tal examen médico, y la respuesta es: no necesitas vacaciones, tienes licencia por salud, pero en su empleo no le quieren dar, ¿no? Entonces piensan de que simplemente se está victimizando, de que está exagerando el dolor y demás. Entonces existe una serie de vulneraciones, pero una muy fuerte, muy latente, y que lamentablemente nuestra normativa es débil, es el acoso laboral y el acoso sexual en el trabajo. Terrible, ¿no? Realmente las mujeres estamos mucho más vulnerables ante este tipo de acciones o este tipo de vulneraciones de nuestros derechos. Bueno, vamos a continuar hablando sobre los derechos laborales. Rodrigo, muchísimas gracias. Pero vamos a ir a un corte con un video musical. Ahora vamos a escuchar a Los Auténticos Decadentes con la guitarra y ya volvemos. Ahora estás viendo Nacer Mujer. Continúas viendo Nacer Mujer. Volvemos al segundo bloque del programa Nacer Mujer. Estamos hablando con Rodrigo Maidana, estamos con Jessica Valverde, conversando sobre los derechos laborales. Y ahora específicamente queremos abordar los derechos laborales de las mujeres. Nos decía Rodrigo antes del corte que, bueno, las mujeres somos las más vulnerables ante ciertas, vamos a redundar, vulneraciones de nuestros derechos en acoso laboral, en temas bueno, tantas cosas que hemos vivido ya en carne propia. Podemos decir que hemos vivido muchas de estas vulneraciones en el trabajo. Es más, en muchas empresas y en muchos lugares prefieren no contratar a mujeres, y menos si están en edad fértil, ¿no? Eso es lo que a mí una vez me han preguntado, y yo: ¿tienes pareja, tienes familia y piensas tener pareja? Y yo: ¿y qué te importa? Buena respuesta. Porque realmente me parece una locura que consideren todos estos parámetros para vulnerar los derechos de las mujeres, porque obviamente una mujer en edad fértil que piensa tener una familia va a pedir su licencia materna, etcétera, etcétera, y eso le va a costar al trabajador, y bueno, prefieren en muchos casos no contratar, ¿no? Sí, y creo que lo que mencionas es también bien importante, porque pese a que también estamos trabajando, no es lo mismo ser una mujer trabajadora que un hombre trabajador, y para ello quiero que analicemos un mensaje que está en la imagen, por favor, y que podemos ver. Esta imagen data de muchos años, pero sigue siendo tan vigente, que es precisamente de Flora Tristán, que dice: hay alguien todavía más oprimido que el obrero, y es la mujer del obrero. Y aquí yo quiero pasarle la posta a Rodrigo, porque tú, que llevas procesos de derechos laborales de hombres y mujeres, ¿nos puedes decir cómo se traduce esta imagen en un contexto actual?
Bueno, primero habría que ver qué obrero, ¿no? Pero sí hay que ver la mayoría de la situación. Lamentablemente nuestra sociedad deviene de una cultura machista, ¿no? O sea, existe el machismo todavía y bastante arraigado, donde se ve de que el hombre es el, digamos, el que produce, el que trabaja, la mujer cuida el hogar y por tanto la dueña del hogar es ella, pero el dueño de los resultados del trabajo es el varón, ¿no? Y eso es una posición absurda, es una posición machista. Entonces, ¿qué pasa? Si el varón no produce, la mujer lo sufre peor, y creo que eso refleja esta imagen. Pero debemos considerar de que la sociedad está cambiando, está evolucionando, y por eso les decía al principio, habrá que ver de qué tipo de obrero estamos hablando, porque malentendemos mucho el tema económico dentro de la familia. Puede ser que el varón sea el que trabaja, puede ser que la mujer sea la que trabaja, puede ser que ambos sean los que trabajan. Hoy por hoy creo que ambos salen a trabajar, ¿no? Y no necesariamente se da la situación de que la mujer se quede en casa y el varón sale a trabajar. Muchas veces ambos salen, la economía ya no da a veces para que solamente uno pueda ser el proveedor, ¿no? Entonces ambos tienen que salir. Pero si se diera la situación de que la mujer se quede en el hogar y el varón sale a trabajar y el varón es el que produce y trae el dinero, pues debería ahí entenderse correctamente esto, ¿no? Porque el varón está yendo a trabajar porque tiene la seguridad de que sus hijos están cuidados, de que sus hijos están alimentados, de que el hogar está limpio, de que el hogar está ordenado, de que todo está hecho, ¿no? Entonces toda la ganancia que él tiene es no solamente el dinero o el fruto de su trabajo, sino también el fruto del trabajo de la mujer. Porque llego, descanso, está todo ordenado, está la cocina, está la comida riquísima, no sé, está todo hecho, ¿verdad? Mis hijos están tranquilos, están seguros, están educados, entonces recibo todos esos beneficios y no es justo de que la mujer no reciba el fruto del trabajo del varón, que es la economía, ¿no? Y ahí mucho depende cómo manejen los hogares. Les voy a poner un ejemplo que es el que manejamos así personalmente, ¿no? Ambos trabajamos, en mi familia, ambos, pareja, trabajamos, pero juntamos todos los recursos en una misma bolsa, todo va una bolsa, no importa si ella gana 10,000, yo gano 5,000, o yo gano 20, ella gana 3, no sé, lo que fuera, entra una misma bolsa, cubrimos las necesidades de toda la familia y nos damos un margen para libre disponibilidad, porque ves, quieres darte un regalo, quieres consentirte o algo, si alcanza, muchas veces no alcanza ni para eso, ¿verdad? Pero esa es una forma que considero más apropiada. Metes todo en una misma bolsa y las labores del hogar, desde luego, ambos realizarlas, no esclavizar a una de las partes de la familia, porque se trata de que ambos estén en eso, en esa necesidad, cubren esas necesidades. Estimado Rodrigo, yo creo que tú estás ya en otro nivel de la sociedad, que eso es lo ideal. Lo que tú dices sería lo ideal, que realmente los dos parejas, hombre y mujer, trabajen y compartan las labores del trabajo y también dentro de la casa, pero lo que yo entiendo de esa imagen que veíamos es lo que pasa mucho en nuestro país. Existe el hombre que es oprimido por su trabajador, ¿no? Es oprimido porque tiene restricciones de su derecho, le hacen trabajar más horas de lo que debe trabajar, etcétera. Y la mujer que tiene que estar en la casa porque se ha plantado en nuestra sociedad a través del sistema patriarcal, que el hombre es el proveedor y la mujer es la que no tiene que trabajar. Nos ha costado mucho a las mujeres poder ir a trabajar, nos ha costado mucho y todavía estamos en ese proceso. Hay muchas mujeres que todavía no pueden ir a trabajar porque su marido no le deja, o porque la sociedad no le deja, o porque tiene que hacerse cargo de los niños y los cuidados, que vamos a hablar un poquito sobre eso, pero como una función innata a la mujer, ¿no? Entonces, y es ahora, hablábamos y veía un documental justamente sobre esto, porque ahora está mucho más difícil la cosa para las mujeres, porque ahora como nosotras trabajamos, pero no hemos dejado de tener el trabajo en la casa, entonces tenemos el trabajo de la casa y también tenemos que trabajar, ¿no? Entonces se ha doblegado el trabajo de las mujeres, por una parte las que trabajan, y las que no trabajan, muchas, no voy a decir que en su totalidad, vemos que hay personas que pueden compartir el trabajo, pero hay mujeres que sufren violencia económica justamente de sus parejas, porque el que administra el dinero es el que lo genera, ¿no? Entonces él puede disponer cuánto gastar y cuánto no gastar en una familia, y eso a veces genera opresión ante las mujeres, que el trabajo en el hogar es un trabajo que hay estudios que creo que tú también los has visto, Jessica, sobre la monetización del trabajo laboral, ¿no? O el trabajo, perdón, del hogar. Ceci, ¿no? O sea, esto de la doble o triple jornada, ¿no? Y está tan naturalizado también porque está como que
encubierto con temas inclusive afectivos, ¿no ve? Porque es tu cariño, es tu amor, ¿no ve? O realmente las mujeres todo lo pueden, ¿no ve? Todo lo logran, se organizan, entonces empieza a romantizarse también la explotación de las mujeres. Y el tema de llamar también el trabajo del cuidado, es bien importante porque esa actividad que tú realizas, como decía Rodrigo, que la comida esté, que los niños estén cuidados, es pues un trabajo, pero lo peor es que no es pagado. Y peor aún, no es reconocido y menos valorado. Y el tema también pasa por a quién le delegan esos cuidados, a quién se le delega esas actividades que no son remuneradas, generalmente a las mujeres. Claro que hay hombres que cuidan, no decimos que no, pero la gran mayoría está vinculado a las mujeres. Es más, si una mujer deja a sus hijos al cuidado de sus padres, es vista como mala mujer. Pero es tremendamente normal ver mujeres que maternan solas y que se hacen cargo del cuidado y además que tienen que trabajar porque el monto de la asistencia no da ni para pagar la colegiatura. En ese marco, Rodrigo, este 1 de mayo se han aprobado así como que varias cosas. Cuéntanos un poco de qué ha pasado este 1 de mayo en relación a las medidas que se han adoptado de parte del Estado. Bueno, el tan esperado decreto supremo de incremento salarial por fin salió el día de ayer, el 1 de mayo. Pues bueno, el 1 de mayo salió. Y este decreto ha determinado el incremento salarial, el nuevo salario mínimo nacional. La verdad yo esperaba que salgan más normativas, ¿no? En otros años, el 1 de mayo, salía el incremento salarial, el mínimo nacional y alguna otra medida que proteja a las personas, ¿no? A los trabajadores, mujeres y varones. Pero este año solamente se ha referido al tema del incremento salarial. Y es un poco preocupante, ¿no? Porque ha subido el mínimo nacional, ahora es 2.750 bolivianos, ha subido el haber básico en 5%, con ciertas prerrogativas, ¿no? Ciertas características, ha ampliado el margen de las personas a las cuales les cae el RC-IVA, y bueno, hay varias medidas ahí. Pero algo muy importante es el tema salarial, que se ha incrementado a 2.750 y en esencia pareciera una buena medida, ¿no? Porque va a dar más dinerito a las personas trabajadoras, pero ¿realmente cubre a la mayor cantidad de población? No, estamos hablando de que da cobertura a una minoría. Hace poco estábamos hablando de que en Bolivia existe más de un 80% de informalidad que no va a tener ese incremento salarial. Y lamentablemente no han pensado en la pequeña, mediana y microempresa. Muchas personas y mujeres en particular emprenden. Miren, yo las últimas semanas he recibido consultas de mujeres dedicadas a repostería que tenían su negocio de hacer tortas, de hacer masitas y que vendían. He recibido consultas de personas que se dedican al estilismo, ¿no? A la peluquería, de personas que se dedican a corte y confección y que tienen trabajadores que están en su dependencia. Y me decían, va a haber un incremento salarial, ya no puedo. Y de hecho ya no puedo. Hay un alza en la materia prima, un alza en los costos, el costo de vida se ha elevado y ahora tengo que dar un incremento salarial, pues definitivamente ya no puedo. Prefiero encargarme yo misma, aunque tengan que trabajar más de 8 horas, y ahí tenemos mujeres emprendedoras que deben seguramente cumplir la labor en el hogar. No sé cuántas horas le dedicarán a eso, van a estar trabajando en su emprendimiento 12 horas porque ya no pueden tener personal dependiente. ¿Y dónde le queda la humanidad? ¿Dónde queda para el esparcimiento? ¿Dónde queda para que por lo menos pues te pienses en ti mismo un momento, ¿no? Entonces ahí entramos en una situación de que estas medidas favorecen a una minoría y a una gran mayoría la están obligando a emprender por sí solas, a no crear empresa, a no crear industria, ¿no? Y eso conlleva que no vas a generar riqueza y tienes que hacer el doble o el triple de esfuerzo para llevar lo mismo que hace un tiempo podías llevar a tu hogar. No, y eso complica mucho, y no solamente en el tema económico, sino también en el tema personal. ¿Cómo puede esperarse que una persona esté en su hogar en paz, en armonía, feliz, dichosa, si tiene 12 horas laborales, probablemente solamente 6 de descanso y el resto en actividades del hogar? Entonces te complejiza mucho, te aprieta más, prácticamente te esclaviza, ¿no? Sí, es que realmente la crisis económica en la que estamos viviendo a veces no se ve reflejada con este tipo de incrementos, que antes era anual, ¿no? Siempre es el 10%, y iba un poco en relación al crecimiento económico de nuestro país. Nuestro país en los 14 años anteriores ha ido creciendo paulatinamente, entonces este incremento tenía una relación con ese crecimiento económico, pero ahora vemos que estamos en un déficit y esto causa pues estas contradicciones internas, ¿no? Bueno, Rodrigo, yo quisiera un poquito seguir ahondando en el tema de la economía del cuidado. Quisiera que veamos un videíto sobre lo que es la economía del cuidado, que a veces no lo tenemos muy claro,
para que visualicemos de lo que se trata este trabajo tan fuerte que llevamos las mujeres día a día. Economía del cuidado. Cuando hablamos de derechos económicos de las mujeres, hablamos también del derecho al trabajo. A través del trabajo obtenemos dinero, pagamos insumos para nuestro bienestar y el de nuestras familias. Por eso, el horizonte de muchas personas es tener trabajo y salario. Sin embargo, para las mujeres, acceder a un trabajo no es suficiente. Todavía existe discriminación salarial entre hombres y mujeres por un mismo trabajo, y cada vez se reconocen nuevas formas de violencia en el trabajo. Por ejemplo, bajo esta idea de que los espacios físicos son importantes para trabajar, imagínense que hay gente que simplemente no puede usar los servicios higiénicos en su trabajo. O peor aún, hay mujeres que salen a trabajar sin seguridad o deben cruzar zonas de conflicto, trabajan amenazadas e incluso se enfrentan al acoso sexual. Las mujeres del mundo están en esta lucha por formas más dignas de trabajo, y esto es sumamente importante. Pero no podemos hablar de derechos económicos de las mujeres discutiendo solamente nuestro acceso y condiciones al trabajo pagado, sin insistir en la idea de que ya hacemos trabajo. Las mujeres nos encargamos de lavar la ropa, ir al mercado, cocinamos, cuidamos a las niñas, niños, les ayudamos con sus tareas, curamos a la familia, en fin, todo este trabajo de cuidado contribuye a la generación de riqueza porque las mujeres producimos un factor clave para mover las industrias, los campos, los proyectos sociales, producimos fuerza de trabajo. Sin embargo, todavía en muchos lugares se paga un salario solamente por la producción de productos. En cambio, la producción de fuerza de trabajo y su cuidado no se lo entiende como trabajo productivo. Esto, afortunadamente, está cambiando. El trabajo de las mujeres tiene ciertos ámbitos, ¿no?, que todavía nos falta trabajar, que todavía están siendo vulnerados en nuestros derechos. Uno de los temas pendientes, Rodrigo, es precisamente este tema del trabajo de los cuidados, ¿no? Primero, si bien se ha reconocido en la constitución política del Estado como fuente de riqueza del país, sin embargo, esto no garantiza que este derecho como tal se pueda cumplir. Pero, ¿qué más hay? Porque hemos visto acoso, hemos visto todo lo que es la violencia que se sufre, pero también las desigualdades y discriminación en el ámbito laboral. ¿Qué falta en el tema normativo? Tenemos un código laboral que la verdad data de hace muchos años, pero tú mencionabas que cada año se iba aprobando normativa paliativa en relación a ciertos derechos laborales. ¿Qué es lo que resta para poder ejercer los derechos laborales de las mujeres? Has mencionado también el tema de procedimiento, pero vayamos un poco ya cerrando y puntualizando para que nuestras seguidoras puedan entender y decir, bueno, por aquí va la lucha, por aquí sí, por aquí no, qué es lo que falta, cómo vamos. Bueno, es un tema bastante complejo, les diré, bastante complejo, pero si podría, digamos, resumirlo en 3 puntos, 3 ejes principales. Uno es el avance normativo, pero el avance normativo debe responder a la sociedad. Hoy por hoy estamos en una sociedad que tiene una diversidad de familias, o sea, no es la familia tradicional papá, mamá, hijo, ¿verdad? O hijos, sino que existe una diversidad, papás con sus hijos, mamás con sus hijos, divorciados, separados, padres solteros, madres solteras, por viudez, por lo que fuera. Entonces existe una diversidad de familias y creo que la normativa debería irse acomodando a cada una de ellas. Uno, la parte normativa. 2, la parte formativa en cuanto a la sociedad. Tenemos que ya empezar a canalizar nuestros recursos pues en eso, ¿no? En formar personas que estén de acuerdo a los principios y fines del Estado. Uno de los principios y fines del Estado es crear una sociedad con armonía y justicia. Entonces, ese es uno de los principios que está en nuestra Constitución. Entonces, si queremos aspirar a una sociedad armónica, tenemos que educar a la sociedad, permitir que tengan esa educación, esa formación de valores, de principios, apegarnos a principios y valores ético-morales, los que tengamos, pero los que vayan en respeto de los derechos de las demás personas, ¿no? Y un tercer factor que va muy relacionado a los dos anteriores es crear normativas para vincular todo a la sociedad, ¿no? Por ejemplo, vemos casos de mujeres que no tienen seguridad social, que son emprendedoras, que son madres solteras, o personas en una familia, llamémosla tradicional, ¿no? Papá, mamá, hijos.
y la mamá está en la casa, el papá trabaja y se da normalmente una grave desprotección cuando el esposo fallece y la señora ha dedicado toda su vida a cuidar al hogar y tal vez ha dejado de lado su desarrollo personal, tal vez ha dejado de lado su profesión. ¿Qué pasa si esta persona no fallece, se divorcian? Queda igual en una situación de ¿y qué pasó? Él hizo toda su carrera, hoy por hoy puede subsistir y la esposa se queda sin seguridad social, sin un ingreso, sin saber qué hacer porque no ha podido desarrollarse en el plano económico. Entonces la normativa tiene que irse adecuando para proteger a estos sectores, crear tal vez que el aporte que realiza el varón pueda beneficiar a ambos. Si la mujer es la que trabaja y el varón es el que no, pues también que beneficie a ambos, ¿no? Y tal vez a un poco de aporte estatal, porque es algo que preocupa. O sea, el aporte estatal no es que el gobierno saca de su bolsillo o que el presidente saca del bolsillo, saca del dinero de todos los bolivianos, del aporte de todos los bolivianos. Y creo que si a la sociedad nos preocupa los ancianos, nos preocupan los niños, nos preocupan hasta las mascotas, ¿cómo no nos va a preocupar mujeres que quedan vulnerables y sin derecho a la seguridad social, derecho al trabajo, derecho a un sueldo, a un salario? Entonces considero de que eso debería ser donde destinemos también parte de nuestros recursos y que la administración del gobierno tendría que destinarlos, ¿no? Entonces tiene que haber un aporte estatal, tiene que haber formación de la sociedad y un cambio normativo que se adecue a la realidad de la sociedad actual. Nuestra Ley General de Trabajo data de 1939, entonces estamos ya llegando a los 100 años de esa norma, falta poco, 14 años para que sean 100 años. Entonces tiene que acomodarse a la actualidad. Hoy por hoy hay trabajos diversos, hay trabajos en teletrabajo, hay autoempleos, hay una diversidad enorme que nuestra normativa es muy antigua, tiene 3000 parches, ¿no? Entonces tenemos que trabajar en normativa más moderna y que se aplique a nuestra sociedad. Qué interesante esto que dice Rodrigo, se me viene a la mente una ley laboral para las mujeres. Ya. Sería ideal porque tenemos derechos diferenciados, eso es lo que también tenemos que entender, que las mujeres tenemos otro tipo de necesidades en nuestro sector laboral y bueno, se debería identificar y ponderar estos derechos porque una mujer que sufre violencia laboral, una mujer que tiene discriminación en su fuente laboral o directamente, como tú decías, una mujer que no puede acceder a su fuente laboral porque se discrimina en la primera etapa para las mujeres, ¿no? Entonces, yo quisiera dejar dejar mucha constancia en esto de todas las mujeres que tienen que valorar su trabajo, porque muchas mujeres nos quedamos y nos sometemos un poco a nuestras circunstancias laborales porque no hay otra, porque no tenemos otra. Entonces tenemos que aguantarnos, tenemos que callarnos, tenemos que trabajar más horas de las que tenemos que trabajar, tenemos que, bueno, tener una serie de restricciones porque el sistema es ese y no podemos escapar de ese sistema. Entonces yo lo que llamo es a que las mujeres valoremos nuestro tiempo, valoremos nuestro trabajo, luchemos por mejorar nuestras condiciones laborales, insistir para que las entidades estatales y no estatales, porque también los privados son los primeros explotadores, abran y cumplan la normativa, que nuestra normativa, como bien dice, es casi obsoleta, pero bueno, tenemos que cumplir, ni siquiera esa se la cumple, y generemos nuevas políticas públicas en favor de los derechos laborales de las mujeres, ¿no? Creo que me voy a quedar con varias frases que Rodrigo nos ha dicho. Creo que es bien importante, sí, adaptar la normativa, es momento ya. Creo que también ha causado mucho revuelo esto del Código Laboral. También creo que es bien importante ampliar la cobertura de derechos, reconociendo los trabajos que realizamos las mujeres. Este trabajo que muchas personas llaman amor, se llama trabajo y es el trabajo del cuidado. También reconocer los trabajos que realizan las mujeres fuera del sector formal para poder garantizar el ejercicio de derechos. El tema de invertir en el ejercicio de derechos laborales también es importante. Rodrigo nos hablaba de medios de comunicación, nos hablaba de educación, pero creo que también, Ceci, has dicho algo que a mí me ha encantado, que es el tema de valorar aquello que hacemos en nuestros espacios laborales, que estar en un trabajo sea motivo de crecimiento, sea motivo también de alegría, porque muchas veces padecemos el trabajo y no debería ser así. Es un espacio donde habitamos idealmente y hasta románticamente, Rodrigo nos decía 8 horas, que muchas veces no se cumple, pasamos mucho tiempo en nuestros trabajos, que eso sea motivo también de un espacio sano, libre de violencia, libre de discriminación, y por eso el llamado a transformar los espacios laborales y seguir conquistando nuestros derechos, porque realmente ha sido producto de nuestras luchas y merecemos ejercer nuestros derechos laborales.
Ha sido un gusto tener este programa para hablar sobre los derechos laborales, en específico los derechos laborales de las mujeres. Muchísimas gracias, Rodrigo, por estar aquí. Ha sido un gusto tenerte y que nos expliques un poco más sobre el alcance de los derechos de las personas en Bolivia y especialmente las mujeres. Sí, bueno, el gusto ha sido todo mío. Muchísimas gracias por la invitación, gracias por permitirme un poquito compartir con la sociedad. Y bueno, si de alguna manera tendría que cerrar esto, es luchen por sus derechos, no los dejen de lado. Luchar por tu derecho no solamente implica de que te defiendas a ti mismo, sino que defiendes al resto de la sociedad. Porque cuando tú luchas por tus derechos, por tu derecho al trabajo, por todos los derechos que conlleva, contagias. Las demás personas van a luchar también. Y el empleador o la parte que está vulnerando los derechos aprende, mínimamente escarmienta, mínimamente lo comenta. Y mínimamente los demás copian el ejemplo y tratan de evitar el error. Entonces luchar por tu derecho no solamente te lleva a ti mismo a defenderte, sino que defiendes a todo un grupo de la sociedad. Muchísimas gracias, Rodrigo. Muchísimas gracias, Jessica, por estar con nosotros nuevamente en este programa Nacer Mujer. Ha sido un gusto y nos vemos la próxima semana aquí